Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dar la clase número 4 de Geometría del Espacio. Vamos a ver qué instrumentos vamos a emplear para hacer el sólido geométrico, isometrías a 30 grados de sólidos básicos. Vamos a aprender qué es el sistema ISOA y el sistema ISOA y cuál es su diferencia. Y finalmente vamos a aprender a proyectar vistas principales de proyección. ¿Qué gráficos podemos observar aquí? En el gráfico número 1, nosotros podemos ver una isometría. ¿Y qué es una isometría? Iso, que viene del significado igual, y metría, que viene de métrica, igual medida. ¿Por qué? Porque si nosotros dibujamos desde la parte de afuera, los ángulos son de 30 grados. Y si nosotros queremos dibujar desde la parte de adentro, los ángulos son de 120 grados. Este tipo de isometrías están en 3 dimensiones, que quiere decir de que están en alto, ancho y profundidad. El segundo gráfico nosotros podemos ver diferentes depurados. Los depurados comúnmente son llamados vistas principales de proyección dentro del curso de geometría. Por ejemplo, la vista principal horizontal, frontal y de perfil, que no es nada más y nada menos que el desdoblamiento de este gráfico isométrico. Cuando nosotros tenemos dibujado cada una de las caras en 2 dimensiones de este isométrico, se le llama proyecciones o representaciones ortogonales. También, vuelvo a repetir, se les llama depurados. ¿Y qué instrumentos debemos emplear para poder dibujar correctamente isometrías y depurados? De primera instancia necesitamos nosotros una regla T. Hay regla T de diferentes materiales. Hay reglas T que son de madera, otras que son de acrílico, otras que son de plástico, otras que son de metal. Usualmente en la carrera de arquitectura nosotros utilizamos reglas T que son de acrílico y de madera y que no presentan numeración. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos lo que viene a ser el escalímetro, que es un instrumento de medición para cambiar o poder variar las diferentes escalas. Otro tip importante es que el lápiz forma un ángulo de 60 grados aproximadamente cuando nosotros lo vayamos a agarrar con respecto al papel. La punta del lápiz tiene que estar bien tajada. No puede estar ni una punta gruesa ni muy delgada porque también se puede romper. Luego tenemos 2 reglas importantes. Cada regla tiene sus diferentes denominaciones. Tenemos en este caso la escuadra, que es una regla que tiene de ángulos 45 y 45. Y aparte tenemos nosotros el cartabón. El cartabón mide por la parte más angosta 30 y por la parte más ancha 60 grados. Ambas reglas, tanto la escuadra como el cartabón, tiene un ángulo recto de 90 grados. Si nosotros queremos ubicar correctamente el papel alineado a la mesa, tenemos que hacer de presencia la regla T. Colocamos la regla T y encima se coloca el papel. Si nosotros queremos trazar ángulos de 30 grados hacia la derecha, este gráfico A es la forma correcta como se ubican los instrumentos. El papel bien pegado al tablero, la regla T debajo y encima apoyado el cartabón en el ángulo más delgado que sería el de 30. Si lo queremos hacer al otro lado, hacia la izquierda, pues se tendría que invertir el cartabón. Si nosotros queremos hacer líneas verticales, tenemos que colocar el cartabón de esta otra manera como se puede mostrar en el gráfico B. Necesitamos también diferentes tipos de lápices, por ejemplo, el 2H, el 2B, también podemos utilizar el 4B y el 6B. ¿Y qué cosa es un sólido geométrico?
Se denominan poliedros a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales que tienen caras planas y que encierran un volumen finito. Los poliedros viene del griego o voz griega poliedrum, que polis es mucho y edra es base o cara, muchas caras o muchas bases. Veamos algunos conceptos importantes de un poliedro. El poliedro está compuesto por diferentes elementos. En este caso tenemos que está compuesto por una serie de vértices que vendrían a ser ¿qué cosa? La unión de diferentes aristas. Y también está compuesto por diferentes tipos o muchas caras, como dice la voz griega. Dentro del curso de geometría nosotros tenemos diferentes tipos de poliedros. Tenemos los poliedros regulares, que es cuando todas sus caras son iguales y regulares. Los poliedros uniformes, cuando todas sus caras son iguales entre sí. Y los poliedros irregulares, cuando poseen caras desiguales entre sí. Nosotros, para poder dibujar isométricos más interesantes a 30 grados, vamos a hacer hincapié la tercera clasificación, que son los poliedros irregulares. Algunos tips para poder dibujar correctamente isometrías a 30 grados. También les voy a dejar en la descripción el link de uno de los videos donde ustedes van a poder evidenciar cómo dibujo correctamente isometrías y cómo se utilizan cada una de las reglas. Entonces, a continuación veremos los instrumentos necesarios para poder elaborar correctamente isometrías a 30 grados. Primero, usar una regla T, una correcta regla T. Hay reglas T de 60 centímetros, hay de 90. Yo les recomiendo que solamente compren o tengan la de 60 centímetros, que es la más cómoda y realmente es la mejor al momento de utilizar, no estorba tanto, ¿no? Como la de 90 a veces es muy grande y ya fastidia un poco por el tema de la dimensión. Es importante empezar la isometría trazando una línea horizontal a modo de línea auxiliar, que quiere decir de que debe tener líneas discontinuas para saber a partir de qué base va a empezar mi dibujo isométrico. Tener en cuenta que para las isometrías solo se tiene que utilizar el cartabón en el ángulo de 30 grados. Usar la parte entonces más angosta del cartabón para los ángulos de 30 grados. Si yo lo coloco en otro tipo de ángulos, ya no serían isometrías. Usar el cartabón recto si se quiere hacer líneas verticales, porque en este caso esta parte de aquí es la más larga de la regla y pues luego podemos dibujar correctamente nuestro isométrico. Un consejo importante: siempre apoyar bien el cartabón sobre la regla T y que esté bien alineado a la mesa de dibujo, porque si no, nuestra isometría nos va a salir chueca. Nosotros tenemos dos sistemas internacionales normalizados por diferentes instituciones y de acuerdo en el país donde nuestro profesor o nuestra profesora nos esté enseñando, se trabajan diferentes sistemas. Por ejemplo, esta teoría básica de geometría descriptiva o geometría del espacio se basa en el resultado de un acuerdo internacional sobre la disposición de diferentes vistas o planos principales de proyección, tal como se observa a continuación. Y tenemos el sistema ISOE, donde antiguamente se llamaba sistema DIN, y actualmente hay algunos docentes que lo siguen llamando sistema DIN, pero ya se ha actualizado y ahora se llama ISOE. Y tenemos el sistema ISOA, que antiguamente se llamaba sistema ASA. El sistema ISOE se trabaja en Europa y gran parte de Alemania. Y el sistema ISOA se trabaja en América. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos sistemas? Es la forma como están ubicados sus cuadrantes en el espacio. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú trabajamos con el sistema ISOE,
donde tenemos primero la vista del observador, luego el objeto y por la parte de atrás las vistas principales de proyección. Estas vistas principales de proyección son opacas. Tenemos la vista principal de perfil en el primer cuadrante, la F en el segundo y la horizontal en el tercero. Y en cambio, en el sistema ISOA es todo lo contrario. Primero vemos los planos principales o las vistas principales de proyección. Estas vistas principales, a diferencia de los otros que eran opacos, son virtuales o transparentes. Si no, no pudiéramos ver el objeto. Entonces, primero tenemos la vista del observador, luego la vista principal de proyección y luego vemos el objeto. Y también la forma como se trabajan sus vistas principales varía. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la vista principal de perfil en el tercer cuadrante, la frontal en el segundo y la horizontal en el primero. Por eso podemos ver que en el sistema ISOA H está arriba y F está abajo. Y en cambio aquí tenemos a F arriba y H abajo. Entonces nosotros vamos a trabajar aquí en Perú con el sistema ISOE. Entonces la proyección de la vista de perfil es en el primer cuadrante. La proyección en la vista de perfil en este caso es en el tercer cuadrante. La vista de perfil en el sistema ISOE europeo, antiguamente, vuelvo a recalcar, llamado DIN, se encuentra en el primer cuadrante y la vista principal de proyección de este sistema son opacos. ¿Por qué? Porque el objeto se puede ver más adelante. Y el orden en que se encuentran los elementos que intervienen es el siguiente. Y podemos ver primero el observador, luego el objeto y luego los planos o vistas principales de proyección. Acá podemos ver un esquema más claro, ¿no? Se le pueden llamar planos principales de proyección o también vistas principales de proyección. Cuando tú, estas vistas principales de proyección, les haces un desdoblamiento, podemos obtener este resultado que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿no? Y podemos ver que la vista principal de perfil se encuentra en el primer cuadrante. A este tipo de proyecciones, sistema ISOE se le conoce como proyección de primer cuadrante y es muy trabajado en Alemania, en la Unión Soviética y casi todos los países de Europa. El otro sistema, vuelvo a recalcar, se trabaja en América. Entonces, tenemos el ejemplo número 1 donde podemos ver nosotros el desdoblamiento de estos tres cuadrantes. Primero de perfil, segundo frontal y tercero horizontal. Para la elaboración de los depurados, que son las diferentes vistas o las diferentes caras del isométrico, es necesario saber las medidas de la isometría. Y esas medidas se las va a dar su docente. Y también saber qué caras se ven en primer plano, segundo, tercero y cuarto. Nosotros aquí en Perú valorizamos de la siguiente manera. Si nosotros vemos el plano o la cara del isométrico primero, le decimos primer plano y se dibuja con un lápiz 6B más oscuro. ¿Qué quiere decir? De que el elemento, mientras más cerca esté la vista del observador, más oscuro o más grueso lo vamos a ver. Y mientras se va alejando, se va haciendo más claro. Entonces, esa es la correcta forma de valorizar. Entonces, el primer plano lo podemos valorizar con lápiz 6B, que es más grueso, el segundo plano con lápiz 4B, el tercer plano con lápiz 2B y el cuarto plano con lápiz 2H. ¿Y cómo podemos identificar qué plano pertenece a qué vista principal? Primero hay que ubicar correctamente la vista del observador. Por ejemplo, si nosotros estamos por aquí, imaginemos que estamos volando y estamos mirando hacia abajo, podemos ver aquí un primer plano y aquí un segundo plano. Entonces, el primer plano lo hacemos con una línea 6B y el segundo plano con una línea 4B. Ahora, algunos se equivocan al momento de dibujar
la vista principal horizontal. A veces, ¿qué pasa? Este dibujo lo hacen girado o lo hacen en otra dirección. Yo les voy a enseñar un truquito para que no se vuelvan a equivocar. Yo siempre a mis alumnos les digo, de esta esquina de aquí que estoy marcando con el mouse, siempre debe comenzar acá. Bien, sea como sea el isométrico, siempre esta esquina de aquí debe comenzar en esta esquina de acá. Bien, también todas las vistas al momento de proyectar líneas discontinuas deben coincidir con todos sus anchos y sus altos. Entonces, ya tenemos dibujado la vista principal horizontal. Hay que tener en cuenta las dimensiones. Por ejemplo, si esto mide 2 y esto mide 3, aquí también debe medir 2 y aquí 3. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué cosas son estos numeritos? Lo vamos a ver a continuación. Seguimos con la vista principal frontal. La vista principal frontal está aquí, entonces imaginemos que nosotros estamos parados aquí y estamos viendo hacia esta dirección. Tenemos aquí solo primer plano, que lo he pintado con celestito y aquí se dibujaría con un lápiz 6B. Ya no hay otro plano más atrás, por lo tanto ya no se dibuja nada más. Podemos lanzar líneas de proyección hacia la vista principal horizontal y nos damos cuenta pues que coinciden, ¿no? Este ancho de aquí coincide con el ancho de acá abajo y este de aquí con este de acá abajo. Y la vista principal de perfil estaríamos parados en esta dirección viendo hacia allá y efectivamente solo tenemos un solo plano, ¿no? Primer plano que sería con lápiz 6B. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hay líneas ocultas. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que realmente nosotros no la vemos, pero sí debemos dibujarla, ¿no? Porque esto es como si fuera un escalón. Entonces se dibujaría con líneas discontinuas de esta manera. Para poder valorizar el resto de elementos, tenemos el siguiente manual. Aparte de la valorización de los planos, tenemos que los textos deben hacerlo con su lápiz 2B, para aquellos que quieran dibujarlo en su casa. Las líneas de los ejes, tanto Y como Z, hay que dibujarlo con 4B. Las líneas guías o líneas auxiliares, con lápiz 2H. Un dato importante, las líneas guías, ocultas, auxiliares se dibujan con líneas discontinuas y las líneas visibles con continuas. A continuación ustedes van a aprender un método geométrico para poder dibujar correctamente las isometrías. Este método que ustedes están viendo a continuación es fácil, porque podemos identificar rápidamente las medidas, ¿no es cierto? Tenemos aquí el isométrico y podemos ver las cotas, ¿no? Que efectivamente esta arista de acá mide 8, esta otra arista de acá mide 10, esta otra arista de acá 10 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si la isometría presenta más planos y es más complicada? Empieza a generar desorden y hace confuso su entendimiento. ¿Por qué? Porque las líneas visibles del isométrico se empiezan a cruzar con las cotas y a veces nos podemos dar cuenta de que las cotas se cruzan con otras cotas y eso no debe ser. En algunos cursos de talleres, tanto de arquitectura como de ingeniería, suelen utilizar este método porque es más práctico y más fácil, pero realmente es muy desordenado y no es el adecuado. Entonces, dentro del curso de geometría hay un sistema que es mucho más ordenado y es mucho más entendible, que es el siguiente. Dentro de la geometría del espacio, geometría descriptiva, se emplea el método de enumerar los vértices para poder establecer puntos en el espacio y así proporcionarles una medida. ¿Y cómo funcionan? Veamos el siguiente ejemplo. Realmente es el mismo que tenemos a la mano izquierda, pero si ustedes se dan cuenta está muchísimo más ordenado, muchísimo mejor representado y se entiende más rápidamente. Por ejemplo, si aquí nosotros le ponemos las líneas ocultas,
ya no se vería correctamente dibujado, no se vería totalmente desordenado. ¿Y cómo es este método? A cada vértice le colocamos un numerito. Esos numeritos pueden seguir quizás un orden lógico o quizás también pueden estar desordenados, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo le he puesto a esta cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego he empezado así con otra cara, ¿no? ¿Para qué sirve? De cada vértice nosotros les vamos a poner una medida y esas medidas se van a colocar aparte. Por ejemplo, dice 1-2 igual 8 metros. ¿Qué quiere decir? De que el vértice 1 hasta el vértice 2 va a medir 8 metros. Del vértice 2 al 3 va a medir 6 metros. Del vértice 3 al vértice 4 va a medir 5 metros. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, es súper fácil identificar, es mucho más ordenado y se puede inclusive colocar más simbología. Por ejemplo, la línea base que se pone siempre antes de dibujar el isométrico, podemos ubicar los ángulos de 30 grados, podemos ubicar también las simbologías que indican cuál es la vista principal horizontal, frontal y de perfil. Veamos el ejemplo número 1. Se muestra a continuación proyecciones ortogonales en el primer cuadrante porque se está trabajando con el sistema ISOE. Entonces, primero tenemos a la mano izquierda el sólido geométrico, que en este caso es una isometría a 30 grados, y a la mano derecha tenemos el desdoblamiento de sus diferentes vistas, tanto viéndolo desde horizontal, frontal y de perfil. Vuelvo a recalcar, se coloca en cada vértice un número y al costado se coloca de qué vértice a qué vértice mide tantos metros. Bien. Entonces, al momento de dibujar los diferentes depurados que estarían en las vistas principales, acá en la mano derecha, vamos a analizar cada una de ellas. Tenemos primero la vista principal horizontal y nuevamente para no equivocarnos, el truquito que les he enseñado, desde esta esquina de aquí, debe comenzar en esta esquina de acá, ¿ok? Entonces tenemos primer plano y segundo plano. Entonces el primer plano con un lápiz 6B y el segundo plano con su lápiz 4B. Y la vista principal de perfil, pues solamente hay un plano, pero aquí podemos ver una línea oculta y hay que dibujar esa línea oculta. Finalmente hay que jalar líneas discontinuas, tanto de horizontal a frontal y viceversa. También hay que jalar las líneas guías de horizontal. Subo a 45 hasta la de perfil para que podamos ubicar correctamente la vista de perfil. Y también de frontal a de perfil para que podamos corroborar que todas las alturas son correctas. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas son estos números y por qué se colocan de esa manera? Esos números no son nada más y nada menos que los vértices que hemos ubicado en el depurado. Entonces, en los depurados se deben enumerar también los vértices de la siguiente manera. Si un vértice es visible a la vista del observador en un plano dado, el número se coloca por fuera de la esquina de la figura. Y si el vértice está oculto, no lo podemos ver porque de repente está más atrás, en un plano dado, el número se coloca por dentro de la esquina de la figura geométrica. Pero no entiendo, ¿cómo es? Explíqueme. Ok, veamos. Acá ya tenemos el primer plano y el segundo, ¿no es cierto? Tenemos esta cara de aquí, o esta figura de acá, que es el primer plano. Desde la vista horizontal, primero vemos el 7 en esta esquina, y luego vemos el 12 más abajo. Realmente, el único número que nosotros podemos percibir y es visible es el 7, entonces el 7 se coloca por fuera. El 12 nosotros no lo vemos, está oculto, entonces se coloca por dentro de la figura. Entonces ya se dan cuenta que es facilísimo.
Igualmente aquí desde la vista horizontal vemos el 8 y el 9 no lo vemos, está más abajo. Entonces 8 por fuera, 9 por dentro. El 2 vemos primero, el 3 está más abajo, no lo vemos, está oculto. 2 por fuera, 3 por la parte de adentro. Siempre es tomando en cuenta los vértices. El 1 tenemos visible y el 6 oculto. 1 por fuera, 6 por dentro. Vamos ahora con el segundo plano. Como ya hemos analizado estos vértices de aquí, ya no los tocamos nuevamente. Vamos con los que faltan. Vemos primero el 4 y luego el 5 lo vemos oculto. 4 por fuera, 5 por dentro. El 10 lo podemos ver y el 11 lo vemos más abajo, oculto. Entonces 10 por fuera, 11 por dentro. Y esta vista horizontal ya estaría culminada. Igual hacemos con cada una de las vistas. Vamos ahora con la vista frontal. Ahora nosotros estamos parados aquí y estamos viendo hacia esta dirección. El 6 lo vemos y el 12 está oculto. Entonces 6 por fuera, 12 por dentro. El 1 es visible y el 7 está oculto más atrás. 1 por fuera, 7 por dentro. El 2 lo vemos visible, el 8 está por atrás, oculto. 2 por fuera, 8 por dentro. El 3 lo vemos y el 9 no lo vemos. Entonces, 3 por fuera, 9 por dentro. El 4 lo vemos, el 10 no. 4 por fuera, 10 por dentro. Y finalmente el 5 lo vemos, el 11 no lo vemos, está más atrás. El 5 por fuera, el 11 por dentro. Terminemos con la vista de perfil y repetimos el mismo procedimiento. Vemos el 7 visible y el 8 está más atrás oculto, ¿no? Desde la vista de perfil. Entonces, 7 por fuera, 8 por dentro. El 1 es visible, el 2 es oculto, el 1 por fuera, el 2 por dentro de la esquina. Tenemos el 12 visible y el 11 oculto. 12 por fuera, 11 por dentro. 6 visible y 5 oculto. 6 por fuera y 5 oculto. Pero ¿qué pasa? Aquí hay más números, pero esos números realmente están ocultos, no lo podemos ver. Entonces sería todo por dentro, ¿no? 9 y 10 por la parte de adentro y 3 y 4 por la parte también de adentro. Y este procedimiento se repite para cualquier tipo de geometría. No importa qué tan complicado sea el isométrico, siempre va a ser igual. Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá tenemos un isométrico más complicado, inclusive tiene diagonales, no hay ningún problema, esto se puede dibujar rápidamente con su escuadra, con su cartabón, con su regla T, etc. Lo importante es que ustedes aprendan cómo es el sistema de numeración y cómo dibujar los dipurados y finalmente valorizarlos. Entonces tenemos aquí, vuelvo a repetir, 1-2 es 3. Entonces del vértice 1 al 2 es 3. Del vértice 2 al 3 es 5.5. Entonces de 2 al 3, 5.5. Vamos a ver otro lado, por ejemplo, del 7 al 14, tenemos aquí del 7 al 14 es 12 metros. Si ustedes se dan cuenta y buscan aquí bonito, detienen el video y buscan bonito, del 7 al 6 no hay, por ejemplo, ¿no? Ni del 7 al 8. ¿Qué pasa cuando nos topamos con esta situación? Yo les recomiendo que comiencen dibujando todo lo que tienen a 30 grados y lo que tienen vertical. Bien, entonces del 7 al 15, por ejemplo, si nosotros buscamos, mide 10. Desde aquí a acá trazo una línea a 30 grados de 10. Luego del 15 al 9, buscamos del 15 al 9, mide 4 metros, subimos 4 metros. Y luego del 9 al 8, que serían 5 metros. Y luego, ¿qué hacemos? Unimos, nada más. Simplemente unimos. Igual harían con el otro lado, ¿no? Dibujaría la línea del 7 al 14, del 14 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 6 y luego del 6, 1 con el 7 y ya está. Y luego del 6, 1 con el 8 y ya estaría. No hay que complicarse. Igual con la parte superior, ¿no? Dibujaría todo esto de aquí que estoy señalando y al final solamente 1
los vértices. Lo importante aquí es saber dibujar correctamente los depurados y comenzamos con la vista principal horizontal. Nuevamente aplicamos el mismo truquito para que nuestra vista principal horizontal no salga girada. Esta esquina de aquí, ok, es esta esquina de acá. Siempre va a ser así. Bien, entonces con ese truquito ya no les va a salir de repente esto girado o al revés, ok. Tenemos aquí primer plano con 6B, segundo plano, en este caso con 4B, tercer plano con 2B, y el cuarto plano, que es este oblicuo, que le he puesto yo con colorcitos, puede ser un 2H, ¿no? La vista frontal, primer plano, igualmente primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Vista principal de perfil, tenemos primer plano, ¿ok? Podemos considerar esto igual, ¿no? En segundo plano. Y ya no tendríamos más planos atrás, por lo cual culminaría así. Y luego, ¿cómo enumerar? Vuelvo a recalcar. Vértices visibles por fuera, vértices ocultos por dentro, ¿ok? Tomando en cuenta siempre desde dónde está la vista del observador. Vista del observador en horizontal. 1 lo vemos, 14 no lo vemos. 1 por fuera, 14 por dentro. 2 lo vemos, 3 no lo vemos. 2 por fuera, 3 por dentro. En este caso aquí solamente 4 por fuera con respecto a esta figura o a este plano que estamos analizando. 5 también, no hay ninguno más atrás. 5 por fuera. 11 visible, 10 oculto. 11 por fuera, 10 por dentro. 12 visible, 13 oculto. 12 por fuera, 13 oculto. 9 visible, 15 oculto. Entonces 9 por fuera, 15 por dentro. Aquí 8, 9 no nos fastidia porque no hay nada más abajo. Y luego el 7. Y ya tendríamos nuestra vista principal horizontal. Y así lo hacemos con cada una de las vistas. ¿Ok? No lo voy a volver a repetir porque creo yo que ha quedado bastante claro. Igualmente, ¿no? Si su figura geométrica, como les digo, es más grande, es más complicada, tiene más o menos caras, igual, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, es mucho más ordenado. Se pueden colocar muchas más simbologías. No hay que olvidar también que en todos los ejercicios siempre deben aparecer las geometrías ocultas, en este caso, ¿no? Que le he puesto con líneas rojas, la simbología de horizontal, frontal y de perfil, en este caso los ángulos de 30 grados, la línea base. Obviamente ustedes van a trabajar esto con lápices, por lo tanto todo va a ser en monócromo, solo que yo lo coloco con colores para que ustedes lo puedan entender mejor. Ya saben que esto indica las medidas de cada una de las aristas, ya que va de vértice a vértice, la numeración que su docente les va a indicar. Hay que dibujar cada uno de los depurados, hay que colocar las líneas guías, que son con líneas discontinuas, las líneas A45. Lo que sí voy a acotar es algo aquí, algo pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en la vista principal de perfil tenemos aquí primer plano, luego tenemos este como segundo plano y este como tercer plano. Pero aquí también hay una parte donde la geometría está oculta. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a enumerar? Si ustedes se dan cuenta, acá hay un montón de números. ¿Por qué? Si nosotros nos ubicamos en la vista de perfil, tenemos aquí visible solo el 16. El 17 está oculto. El 20 también está oculto y el 21 también está oculto. Se tiene que colocar la numeración de todos los vértices, sean visibles u ocultos. Entonces, 16 por fuera, 17, 20, 21 van por dentro, en el orden en que lo podemos percibir. Por ejemplo, aquí en la vista frontal, ¿no? Si lo vemos desde la vista frontal, tenemos primer plano, segundo plano y tercer plano. Aquí hay una línea discontinua, ¿por qué? Porque sería esta línea de aquí, del vértice 1 al 24. Bien. Entonces, nosotros tenemos aquí
20 visible, 28 oculto. Entonces 20 va por fuera, 28 va por dentro. Pero aquí hay unos números, ¿qué cosas serán? Es de esta línea oculta. Podemos ver el 24 y luego el 23. 24 primero y luego 23. Todo va, en este caso, por dentro. Entonces, vuelvo a repetir, no importa qué tan difícil sea el ejercicio, si se trabaja con orden, se entiende el tema de la numeración de los vértices y cómo funciona, cuál es visible y cuál es oculto, todos los ejercicios para ustedes van a estar súper facilitos. Ahora, para las siguientes clases de geometría, es importante que ustedes utilicen una maqueta de apoyo. Para aquellos que quizás están siguiendo este curso de geometría desde otras partes de Perú u otras partes del mundo, yo les recomiendo que también, si quieren aprender, por ejemplo, cómo hallar la verdadera magnitud de una recta, de un plano, siempre utilicen alguna maquetita de apoyo o también algún software donde puedan hacer las geometrías en 3 dimensiones, porque a veces es un poco difícil poderla entender solo en 2. Indicaciones para la maqueta de apoyo. De acuerdo al país en el que ustedes estén, en este caso en Perú, nosotros trabajamos mucho con el cartón maqueta, que es un cartón blanco bastante grueso. Hay algunos que trabajan también con el cartón microcorrugado, algunos que trabajan con el foam, con la finalidad de que les sirva como instrumento de apoyo y puedan visualizar los ejercicios geométricos en 3 dimensiones, ya que a partir de la clase 5 hasta donde culminemos con el curso, vamos a poder ver ejercicios un poco más difíciles y es importante de que se apoyen de un instrumento tridimensional. ¿Cómo podemos elaborar esa maqueta de apoyo? Primero, utilizando cartón maqueta, de preferencia que sea blanco, un cartón maqueta delgado, porque hay diferentes grosores, yo les recomiendo el más delgadito, silicona en frío, palitos balsa, en este caso de preferencia que sean redondos, pueden ser de 4 milímetros o de 2 milímetros, un cúter para cortar los materiales y un estilógrafo 0.2. Esta es la maqueta que vamos a utilizar para el resto de las sesiones de aprendizaje. Es una maqueta trabajada en escala 1:50. Van a recortar 3 planchas cuadradas que midan de 10 por 10 en escala 1:50. Luego van a delinear la cuadrícula que nosotros hemos venido trabajando desde clases anteriores. Como se aprecia en la imagen número 1, pueden hacerlo de primera instancia con su lápiz 2H y luego lo valorizan con su estilógrafo 0.2. Hay que colocar del 0 al 20 en el eje Y y también en el eje Z, horizontal, frontal y de perfil. Bien. También les he traído algunos resultados de estudiantes míos que han llevado ya conmigo el curso de geometría, tanto presencial como virtual. Por ejemplo, si el docente les pide que ustedes hagan un PowerPoint donde muestren que efectivamente las medidas son correctas, yo les recomiendo que para los estudiantes que están llevando el curso de geometría y quieren utilizar esta maqueta de apoyo en modalidad virtual, siempre coloquen el escalímetro y la fotografía de la plancha. Si el arquitecto que les está enseñando el curso de geometría, sea de cualquier ciudad o país o universidad, pueda corroborar que efectivamente mida esto de 10 por 10. Para los estudiantes que estén llevando el curso de manera presencial, pues lo ideal es que lleven su maqueta a clase y cualquier conflicto o dificultad que tengan en cualquier ejercicio, rápidamente puedan buscar la solución en la maqueta tridimensional. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos hasta en una próxima ocasión. Chao, chao.